Bienvenidos de regreso a Elemental. El día de hoy vamos a hablar de... Ernesto, que viene todo desinflado. ¿Qué pasa, amigo? Uf, Dinmara, es que llevo un gran peso sobre los hombros. ¿Pero qué pasa? Soy todo oídos. Tengo que confesarte algo. A ver, ¿desayunaste bien? Sí, la machaca con huevos, Ajá. sí, todavía hay. Entonces seguro no es tan grave, ¿o sí? A ver, venga, cuéntame. Es que te estaba mintiendo, ¿eh? No solo es falso que las matemáticas sean mi coco, la verdad es que... Pues sí, estoy re bueno, acuérdate que soy ingeniero, me encantan. Ay, pues sí, ya lo sabía. Yo solo estaba esperando a ver si en algún momento decías algo. Se te notaba desde morrillo. Pues se me ha levantado un peso los hombros, ¿eh? Ahora el peso único que tengo encima es el de la atmósfera, ¿eh? Ay, entonces te estabas haciendo la víctima. Todos llevamos ese peso encima. No llevas ningún peso tú. No tienes nada ahí. Ojo, estás confundiendo el vacío con la nada, ¿eh? Y recuerda que lo que nosotros llamamos vacío, desde el piso hasta los límites de la atmósfera, en realidad son partículas de aire. Pues eso no aplica para mi estómago. Ese sí que está vacío. ¿Por qué no nos vamos a terminar esa machaca mientras vemos la siguiente cápsula? ¿Alguna vez te has preguntado por qué podemos vivir en la superficie de nuestro planeta sin que haya barreras visibles que nos separen del espacio exterior? Bueno, la respuesta es que sí hay una barrera visible, la atmósfera, una capa de gas que rodea a la Tierra y que nos protege de la radiación y de ciertas partes de la luz del Sol, además de controlar la temperatura y protegernos del ingreso de meteoritos. Es, en efecto, la frontera entre el espacio terrestre lleno de aire y del espacio exterior. El aire no se queda rodeando la Tierra nomás por puro gusto o por buena onda. En realidad se mantiene alrededor de la Tierra sujeto por la gravedad, y eso significa que pesa. Este peso se manifiesta a través de la presión atmosférica, y esa presión depende de la altura a la que se mida. Imagina una columna de 1 metro cuadrado de grosor, que empiece en el suelo y termine hasta el límite de la atmósfera. Ahora imagina el peso que tiene esa columna que parece estar vacía. Toma en cuenta que en realidad está llena de aire. Naturalmente, si esa columna empieza en la cima de la montaña más alta del mundo, será más corta y por lo tanto tendrá menos aire y pesará menos que una columna que comience en la playa, que es el nivel 0 y que llamamos, agárrate, nivel del mar. Eso también significa que el peso que la parte superior de esa columna ejerce sobre la parte inferior es menos. O sea, hay menos aire arriba aplastando el aire de abajo. Por eso el valor es menor en un terreno alto que en uno bajo. Ahora, la presión atmosférica no se mide con una báscula como la que tienes en casa y que sirve para pesar objetos. Para medir la presión usamos otro aparato llamado barómetro. Torricelli, a mediados del siglo XVII, tuvo una gran idea. Utilizó un tubo de vidrio delgado de 1 metro de largo, lo llenó de mercurio, lo tapó con la mano y después lo volteó con cuidado en una especie de palangana llena también de mercurio. Retiró la mano que lo tapaba y, para su sorpresa, el mercurio no se desparramó por todos lados, tan solo bajó un poco dentro del tubo. Así midió por primera vez la presión atmosférica. Ahí, en ese tubo, estaban las medidas. Con esta tecnología, que hoy nos puede parecer de lo más anticuado, se calculó que a nivel del mar, la atmósfera pesa 760 milímetros de mercurio. Hoy la medida es esa, una atmósfera. Ay, no me puedo levantar. Creo que tengo como 400 atmósferas de presión encima con todo eso que me comí. Creo que fue mucha machaca, ¿eh? Ay, sí. Pero oye, se me ocurre que para la próxima comilona nos vamos a lo alto de un cerro, ¿no? Así tus 400 atmósferas pues pueden bajar un poquito. Y o nos cabe más comida o por lo menos nos vamos a poder mover. ¿Y seguro que eso sirve de algo? Seguro, pero ¿por qué no le preguntamos a nuestra primera invitada de hoy? Justo le sabe re bien a esas cosas. Uta, tan pronto y como me pueda levantar, Oye, ¿no? ¿y si mejor nos echamos una siestecita antes de esto? Sí. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Carolina Kleiman del Instituto de Astronomía de la UNAM. ¿Qué tal, Carolina? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias.
Y hoy nos puedes platicar si realmente es posible sentir el peso de la atmósfera sobre nosotros. La respuesta corta es que sí, lo sentimos, aunque no nos percatemos de ello. Pero para más o menos entender cuándo es que lo sentimos, ¿no? Te los voy a explicar un poquito. La atmósfera básicamente es la parte gaseosa que tiene la Tierra. Es decir, los gases son moléculas, o sea, como los sólidos, pero nada más que esas moléculas están muy separadas entre ellas. Entonces, pero las moléculas tienen un peso, entonces sí ejercen una fuerza sobre nosotros. Básicamente hace una fuerza de 1.033 gramos por cada centímetro cuadrado sobre nosotros. Eso es una presión, es la fuerza por unidad de área. Entonces, para que nos demos una idea de qué significa, es como si tuviéramos un cubo de plomo sobre nosotros de 17.500 kilogramos. O para hacernos más ideas, como si tuviéramos una ballena franca o 3 elefantes encima nuestro. Pero ahora, ¿por qué no lo sentimos? Digo, si nos ponemos un elefante, sí nos aplastaríamos. ¿Por qué no la sentimos? Digamos que podríamos decir que estamos diseñados para no sentirlo. O sea, nuestro cuerpo, la sangre adentro, todos los líquidos que tenemos adentro, ejercen una fuerza sobre la atmósfera hacia afuera que está en equilibrio. Entonces, como al entrar en el equilibrio, ya no nos percatamos de ella. ¡Wow! Oye, ¿y puedes platicarnos de qué se compone la atmósfera? ¿Si está dividida por secciones o así? Sí, bueno, primero, como les comentaba, no es un solo gas, ¿ok? Sino son muchos gases. La atmósfera se va componiendo, bueno, más o menos clasificado como por capas. Tenemos la capa más cercana a la Tierra, al mar, es la troposfera, ¿ok? Que es donde nosotros estamos, donde viajan la mayoría de los aviones, donde ocurren los fenómenos meteorológicos, y de hecho es la que tiene mayor cantidad de oxígeno y agua. Luego la siguiente capa para arriba es la que se conoce con el nombre de estratosfera, ¿okay? Que ahí es donde justamente está la famosa capa de ozono que nos ayuda a protegernos de los rayos que llegan los rayos del sol que llegan del espacio, o sea, la radiación electromagnética, la que nos hace daño. Entonces es como un filtro. Luego más arriba tenemos la mesósfera, que para darles una idea, la mesósfera, lo comentaba, la troposfera, la más cercana, está de 0 kilómetros a 20 kilómetros. Luego está la estratosfera, que solamente son de 20 a 50 kilómetros. La mesósfera ya llega de 50 a 85 kilómetros. ¿Okay? Y es donde, por ejemplo, esa ayuda mucho a protegernos de los objetos que llegan del espacio, ¿no? Esto que llamamos como meteoritos o la basura espacial, ayuda a que se desintegre por cómo está compuesto. Ahora, algo que va ocurriendo en las capas es que el gas se va extendiendo, se va separando, ¿no? Las moléculas van teniendo más libertad. Después tenemos la termósfera o ionosfera, que es donde justamente los gases están en una condición fácilmente que se ionizan. Ahí es donde ocurren las auroras boreales. Y eso está, digamos, para que se den una idea, a 100 o 690 kilómetros de distancia desde nosotros. Y por último tenemos la exósfera, que es como la capa, en realidad no es que hay un límite, sino la exósfera lo que le va a ocurrir a medida que se va alejando del centro, que las moléculas se van justamente separando cada vez más, ¿okay? Hasta separarse tanto que ya llegamos a lo que es el espacio exterior, el vacío. O sea, ocupa desde 690 kilómetros hacia arriba y después a 1000. Entonces es como si fuéramos de aquí a Sinaloa. O sea, pues si se dan cuenta del piso hacia el exterior, por así decirlo, es muy poquita distancia comparado con toda la distancia que podemos o tendríamos que recorrer en la Tierra para ir a uno u otro sitio. Entonces, básicamente, así es como se compone. Y cada capa tiene una función que, entre todas, es protegernos y darnos las condiciones adecuadas para que podamos vivir. Y bueno, ahora sí vamos a hablar un poco del vacío. ¿Se podría decir que no hay vacío en el planeta Tierra? Bueno, para entender eso, primero tenemos que tener claro que cuando hablamos de vacío, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de la atmósfera, no nos estamos refiriendo a que no haya nada, ¿okay? El vacío no es sinónimo de nada. En el vacío hay cosas, hay moléculas. Lo que ocurre es que las moléculas están tan separadas que no se enteran que hay otra molécula. Entonces las moléculas se pueden mover sin chocar entre ellos. A eso se le llama
camino de libre medio, es decir, se pueden mover las moléculas sin enterarse que existen. Lo que ocurre en la Tierra y lo que ocurre en la atmósfera es que las moléculas de esos gases están tan juntas que sí se enteran que están juntos, o sea, que están entre ellas. Entonces ahí es donde hablamos que no hay vacío. Cuando hay vacío están muy separadas, cuando no hay vacío están muy juntas. De manera natural, en la Tierra, efectivamente, no hay sitios vacíos, ¿ok? Por la atmósfera. Pero nosotros los humanos hemos generado máquinas que producen en ciertos contenedores esas condiciones muy cercanas a esas condiciones que puede haber en el espacio. Y ya una última pregunta. Si yo me fuera a una montaña, ¿realmente podría decir que, o sea, podría yo comer más porque siento menos peso sobre mi cuerpo? No, en realidad no. O sea, digamos que nuestras condiciones como van a tener los animales, o sea, ocurren, tenemos las mismas condiciones, el estómago recibe la misma cantidad de alimento aquí a nivel del mar o en una montaña. Lo que ocurre cuando, por ejemplo, vamos a una montaña, que es lo que hay que tener cuidado, justamente con lo que comentaba de que no son las mismas condiciones y el cuerpo se tiene que adecuar a esas nuevas condiciones, es el hecho de que, por ejemplo, entre más alto estemos a nivel, con respecto al nivel del mar, es decir, más cercano a la exósfera, por así decirlo, que nunca vamos a llegar, bueno, sí podemos llegar con transbordadores espaciales, pero entre más alejado estemos, hay menos oxígeno, porque como les comentaba, en la superficie, ¿no?, es donde está la mayor cantidad de oxígeno. Entonces, a medida que nos alejamos del nivel del mar, hay menos oxígeno. Y eso pues tiene repercusiones a nosotros, porque al tener menos oxígeno nos cuesta más trabajo realizar nuestras funciones. De hecho, al fenómeno con el que sentimos por esa falta de oxígeno que nos da dolor de cabeza, que de pronto podría ser que nos dé menos hambre, no tengamos tanto apetito, es lo que le llaman mal de montaña. Pero es básicamente por eso. Pero en condición, y una vez que nos aclimatamos, podemos comer más. Muchas gracias también por esta entrevista. Regresamos con el programa. Entonces, cuando uno anda con el estómago vacío, en realidad no está tan vacío, ¿no? Bueno, lo del estómago era un chiste, pero como ya nos explicaron, realmente no existen los espacios vacíos a menos que los produzcamos. Y eso es justo lo que vamos a hacer. Imaginemos que el agua fría de esta cubeta es el ambiente lleno de aire en el que vivimos. El agua ejerce presión sobre la cubeta. Esa presión externa se enfrenta a la presión interna que hay dentro de la botella. Porque está llena de aire. O sea, el aire de adentro pelea contra el agua de afuera. Ahora vamos a sacar el aire de la botella. El calor agita el aire dentro de la botella y eso hace que se escape porque la presión aumenta. Lo sientes caliente. ¿Ya? El interior no está completamente vacío, por supuesto, pero sí hemos logrado sacar el suficiente aire como para cambiar su presión interna. ¿Listo? Quedó toda apachurrada. Le quitamos varias tallas de encima, ¿eh? Ernesto, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Significa que nos podemos hacer millonarios con esto. Antes tenemos que hacer el experimento con un humano, ¿eh? A ver si de verdad funciona, ¿eh? El día de hoy tenemos como invitado al doctor Fernando Velázquez Villegas. Él trabaja en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. ¿Podrías platicarnos el día de hoy a qué altura es que se considera que termina la atmósfera? La atmósfera tiene varias capas, cada una tiene diferente altitud, pero se puede decir que la exósfera, que es la última capa de la atmósfera, termina a los 10.000 kilómetros. Obviamente cada una de las capas de la atmósfera tiene diferentes propiedades, diferentes características, pero digamos que la atmósfera acabaría a los 10.000 kilómetros de altura.
¿Se podría estudiar la atmósfera desde esa altura? ¿Hay aparatos que lleguen hasta allá? Sí, claro. Hay diferentes tipos de dispositivos que se utilizan. Lo que es más común a la mayoría en el entendimiento popular son los satélites. Todos sabemos que allá arriba andan unos satélites. La Estación Internacional, por ejemplo, anda alrededor de los 400 kilómetros de altura. Más arriba hay otros objetos, pero a alturas más bajas se pueden hacer cosas interesantes. Por ejemplo, mi experiencia es con los globos estratosféricos. La estratosfera alcanza en su límite 50 kilómetros y los globos estratosféricos pueden alcanzar alturas hasta de unos 40 kilómetros. Por supuesto, hay otros dispositivos como las aeronaves, las cuales su límite de vuelo está definida por la línea de Kármán, la cual es un límite que se da a 100 kilómetros de altura. Entonces, en ese rango, digamos que podemos poner dispositivos, en primer lugar lo más arriba, los satélites, y ahí se puede estudiar muchas cosas. A media altura, por decirlo así, aeronaves y globos estratosféricos. Actualmente se desarrollan drones que pueden alcanzar mayor altitud, pero ellos todavía la cuestión de autonomía y control lejano es complicada, entonces es una alternativa que se está estudiando. Y hablando de los globos estratosféricos, ¿cuál es el peso que soportan? Sí, en cuanto al peso que pueden cargar los globos estratosféricos, esto puede ir desde los gramos, básicamente, y hay globos que pueden cargar hasta 3 toneladas. ¿Cómo es que se inflan estos globos? ¿Es igual que uno aerostático? Bueno, se podrían inflar con aire caliente, sin embargo hay muchas complicaciones al respecto porque tendría que llevar una fuente de calor y eso hace muy complicado el asunto porque el verdadero reto que tenemos en el lanzamiento de globos es el peso. Tenemos que usar pesos mínimos, entonces las alternativas que se utilizan son el helio y el hidrógeno. Lo más común en mi experiencia es el helio. O sea, ya en la última capa de la atmósfera, ¿hay clima? Sí, hay clima. De hecho, hablando de la exósfera, que sería nuestra última capa, es un clima muy parecido al resto del espacio. La densidad de los gases es muy baja. Y bueno, en general, cada capa de la atmósfera tiene su propio clima, sus propias características. Y con todas esas condiciones, ¿es posible manejar a distancia los globos estratosféricos? En mi experiencia, no. No sé si existe actualmente algún tipo de desarrollo para controlarlos, pero no. Sin embargo, sí se puede hacer su rastreo todo el tiempo. Coloca un sistema de posicionamiento global y con eso se rastrean desde el inicio. Además, se puede predecir la trayectoria. Actualmente existe paquetería software muy especializado con el que se puede predecir el clima, se puede predecir los flujos de viento y con eso tener un posicionamiento del viaje del globo incluso antes de lanzarlo. Okay. ¿Y todo el material que puede llegar a llevar uno de estos globos, una vez que llega a esa altura, se pierde para siempre? No, depende del diseño de la misión. Se pueden diseñar cargas útiles que tengan un sistema de recuperación y básicamente el sistema de recuperación está constituido por un paracaídas y una estructura que le dé amortiguamiento a nuestra carga útil, porque en la caída, cuando tocan el piso, lo tocan alrededor de 30 a 35 kilómetros por hora, lo cual sí es un impacto considerable, ¿no? Pero se diseñan las estructuras, se diseñan tanto térmica como mecánicamente para que resistan los cambios bruscos de temperatura que comentaba hace rato, para que resistan los impactos y podamos recuperar los equipos, que en muchas ocasiones son equipos muy costosos y como son diseños únicos, perderlo sería algo grave. Y ya para terminar esta entrevista, ¿podrías platicarnos cuál es la importancia de estudiar la atmósfera? Esta respuesta viene en dos sentidos. El primero, estudiar la atmósfera, pues yo diría que todo lo que sucede al interior del planeta tiene gran influencia de lo que sucede en la atmósfera. Entender cómo nuestra acción productiva en todo sentido de la humanidad afecta, cómo esa producción, esa actividad afecta a la atmósfera, nos puede ayudar a vivir más como especie y salvar el planeta en muchos sentidos, ¿no? La segunda razón por qué estudiar la atmósfera, o estudiar, mejor dicho, la atmósfera, es porque es un laboratorio al alcance de la mano. Podemos lanzar instrumentos que están diseñados para actuar en el espacio, pero a bajo costo.
Lanzar más o menos 1 kilogramo de masa a través de la empresa SpaceX cuesta unos $50,000. Y hacer lo mismo, pero con un globo estratosférico, andaría alrededor de los $5,000 más o menos. Entonces es un costo 10 veces abajo. Pero ahí no estoy considerando toda la infraestructura que ya tiene SpaceX. La infraestructura necesaria para hacer un lanzamiento de globo es infinitamente más económica que la que es lanzar algo al espacio en una nación, ¿no? Entonces es de bajo costo. Además, las características a una altura de unos 40 kilómetros, 35 kilómetros, ya son características casi de espacio. De hecho, se le llama de cuasi espacio. Tenemos muy poca presión atmosférica, tenemos poca densidad de aire, tenemos mucha entrada de rayos cósmicos, de radiaciones, hay partículas que están propiamente en el espacio. Entonces, da una oportunidad de tener un laboratorio a muy bajo costo, condiciones muy similares a las que existen en el espacio. Por supuesto que esto depende de los dispositivos que estemos diseñando y que estemos lanzando. Habrá algunos dispositivos que necesariamente tengan que lanzarse a 400 kilómetros donde está la estación espacial, pero en muchos casos, con condiciones de estratosfera, estamos bien en cuanto al estudio de los dispositivos. Pues muchas gracias, Fernando, por esta entrevista tan interesante, en verdad. No, es un gusto y gracias por la invitación y por invitarnos. Y bueno, la invitación a los jóvenes que están viendo su programa, se interesen por estos temas porque sí, necesitamos chicos que le echen ganas, que nos ayuden a crecer en estas áreas. Porque México está, lo voy a decir así, está en pañales al respecto, entonces hay que crecer rápidamente. Muchas gracias. Pues ya escucharon, chicos, a investigar y a seguir con estos temas. Seguimos con esto que es Jóvenes en TV. Esa, mira, se parece a la nariz de Luca. ¿Luca? Sí, mi sobrino allá en Hermosillo. Saludos. Ah, saludos. Ay, ¿ya viste? Esa parece un perro con sombrero de charro. Ay, vaya que tienes ideas disparatadas, ¿eh? Cualquier persona normal diría que parece un marciano montando un monociclo tocando un guitarrón de charro. Bueno, por lo menos coincidimos con lo del charro. Mira esa. ¿Cuál? Esa. ¡Ay! Se está moviendo súper rápido. ¡Ay! Se fue. No me dio tiempo de ver nada. Pues es que las nubes se desplazan. Sí, es que las nubes se desplazan hacia zonas de menor presión atmosférica. Parece mentira, ¿no? La cantidad de cosas que dependen de la atmósfera y que ni siquiera nos imaginamos. Y ahora que hablaste de marcianos... Con sombrero de charro. Con sombrero de charro marciano, me pregunto si solo la Tierra tiene atmósfera. O sea, si efectivamente no hay vida en los otros planetas. ¿Tendrá algo que ver con el tipo de atmósfera? Pues no sé, pero mira esta nube. Ay, ¿qué parece? Pues parecen unas letras que dice, vamos a platicar con nuestro último invitado. Hola, ¿qué tal? Estamos con la doctora Verónica Lora, quien trabaja en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM. Hola, doctora, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal estás tú? Muy bien, bienvenida de nuevo a Jóvenes en TV. Mi primera pregunta es, de todos los planetas que conocemos y que hemos estudiado, ¿podríamos decir que todos tienen atmósfera? De hecho, sí, podríamos decir que todos tienen atmósfera. Las atmósferas son diferentes, en unos planetas son más densos como en Venus y en otros son más tenues, como en Plutón, por ejemplo. O sea, si no hablamos de planetas, sino hablamos de los satélites que orbitan alrededor de los planetas, la Luna en particular, ¿tiene atmósfera? Sí, no, ¿y por qué? Sí, la Luna también tiene atmósfera, igual es muy, muy ligera, muy tenue, así como es en Plutón y como es en otras satélites de otros planetas, y es porque las atmósferas básicamente son atrapadas por el campo gravitacional de los objetos. Entonces, entre más menos masivo es el objeto, como en el caso de la Luna, menos atmósfera va a poder atrapar. Muy bien, y entonces, ¿cómo le llamamos a la atmósfera de la Luna? ¿Lunósfera, selenósfera? ¿Oficialmente cómo se le llama? La atmósfera viene del griego de atmos, que es vapor, y es aire, que es esfera. Entonces, aunque sea la Luna, de todas maneras sería una atmósfera, no importa en qué planeta estemos o satélite. Muy bien. Y hablando ahora sí de las atmósferas de los planetas del sistema solar, ¿qué características tienen? Como todas son diferentes, tienen una característica en particular que las unifique, como todas las atmósferas de los planetas en el sistema solar. Bueno, en general hay ciertos elementos que se pueden repetir en las atmósferas, por ejemplo nitrógeno,
pero claro, son muy diferentes. Por ejemplo, como decía hace un momento, en Venus son muy, muy densas, y como vemos en Júpiter, que es uno de los el planeta más grande, y se ven estas franjas de colores, eso es parte de la atmósfera, es denso, ¿no? Y hay otras donde, como en la Luna, pensaríamos que no existen, o Marte. Y cuando hablamos de las atmósferas de los planetas aquí en el sistema solar, a ti, Verónica, ¿cuál te parecería como la más exótica? Hablando de exótica como quizá con las características más extraordinarias. Pues mira, una que se me hace tremendamente exótica es Venus, por ejemplo, y ya lo he mencionado antes, es muy densa, tiene CO2 principalmente, pero una de las características que tiene es tan densa esta atmósfera que el planeta en su superficie tiene 460 grados centígrados, o sea, es más caliente que incluso Mercurio. Otra, por supuesto, va a ser Titán, que es un satélite y que en vez de lo que nosotros tenemos como agua, tienen metano, o sea, tienen lluvias de metano. Entonces me hace una cosa muy, muy especial. Súper. ¿Habrá algunos planetas que sean como de puro gas? De hecho, sí, se conocen los planetas que son los gigantes gaseosos. Uno va a ser Júpiter, Saturno y Urano. Aunque en el centro sí hay una parte sólida, principalmente su composición es gas. Entonces vemos, como decía antes, estas franjas de Júpiter, por ejemplo, y la gran característica es la gran mancha roja que se ve en Júpiter, que es una tormenta que ha estado ahí por más de 300 años, que se ve espectacular ahora sobre todo, ¿no? Uh-huh. Y ahorita hablando de Júpiter, por ejemplo, si tú y yo viniéramos en una nave espacial y quisiéramos aterrizar en Júpiter, por las condiciones de su atmósfera y por las condiciones del planeta en particular, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos hacer eso? Yo creo que la primera cosa que pasaría es, si vamos en una nave, Júpiter es tan grande y tiene una atracción gravitacional tan grande que seríamos totalmente atrapados por el campo gravitacional de Júpiter e ir hacia el centro. Y yo creo que pasaríamos por todas estas capas de atmósferas densas que también están relacionadas con diferentes colores, lo que le da así lo majestuoso de color rojo a Júpiter, hasta llegar a un centro que no está estudiado del todo todavía, ¿no? Y pues, o sea, seríamos pioneros. Seríamos pioneros, y esto parece como una escena de una película de acción maravillosa, la deberíamos proponer por ahí, ¿no? Deberíamos describirla ya. Aterrizaje en Júpiter. Exacto. Doctora, muchas gracias por tu tiempo, qué interesante platicar contigo, y bueno, nosotros continuamos en Jóvenes Internos. Oye, ¿ya te sientes más ligero? Lo dices porque ya es hora de comer, ¿no? Bueno, también, pero no. Me preguntaba más bien por ese peso sobre los hombros del que quejabas. Ya, sobre todo ahora que sé que los que la tienen peor son los pobres venusinos, ¿no? Con todo ese peso que llevan encima. Bueno, igual ya hasta les gusta. Les da el pretexto para estar echados todo el día. Como nosotros, cuando estábamos allá y nos dio el mal del puerco después del desayuno, ¿no? Pero ¿sabes qué? Tanto hemos hablado del vacío que ya siento que se me hace otra vez uno en la barriga. Ya sé, vamos a comer, ¿no? Sí, por favor. Sí. Se nos pasaba la frase de hoy, ¿eh? Es el hambre. Ya hace que se nos olviden las cosas. Pues viene del nada denso Gustavo Cerati. Esta tarde mi deporte fue soportar la atmósfera, pero nada más. ¿Y tú has sentido alguna vez el peso de la atmósfera? Escríbenos y platícanos. Un tip, piensen cuando se les tapan los oídos. Imagina, estudiar la atmósfera, entender su comportamiento físico, hacer modelos matemáticos que pronostiquen lo que le va sucediendo. Todo esto es crucial contra el cambio climático. Mario Molina durante su vida realizó muchas investigaciones al respecto y por eso fue galardonado con el Premio Nobel en 1995. Él es un ejemplo a seguir para los mexicanos y un orgullo para la humanidad. Ahora sí, después de este merecido homenaje, nos vamos. Elemental, compañera, y no se pierdan el segmento de vida saludable ahora con el tema obesidad. Aguas, ¿eh? Adiós. Adiós.